Muy bien, bueno, ahí veíamos, ¿no?, las opiniones de los ciudadanos platenses. Está costando que la gente coincida con lo que piensan de la política desde el gobierno nacional. Está poniéndose difícil para algunos sectores, sobre todo Duhovne, queriendo hacerle entender a la gente que la inflación bajó cuando va al supermercado y no puede comprar un paquete de arroz porque vale 100% más que el año pasado. Está realmente complicado y ahí veíamos la opinión de los y las platenses sobre este tema. Paso a paso es el hashtag del día de hoy en relación, lógicamente, a las elecciones que se vienen en agosto, que parece que fuera lejano, pero está a la vuelta de la esquina. Ahora nos vamos a meter con la información internacional. Nos visita por primera vez en este año Nico San Pedro y nos visita en el país Jair Bolsonaro, ni más ni menos. Así que ahí está Claudio y con él nos vamos. Muy bien, ya me tocó la parte de San Pedro. Bolsonaro no lo tenemos todavía. ¿Cómo estás, Nico? ¿Bien? Todo bien. Bien. Bueno, a ver, viene una visita primero, bienvenido acá al nuevo estudio, a la nueva casa de tu universidad. Gracias. Para empezar. Impresionante el laburo que han hecho. Sí, ¿te ha gustado cómo quedó el estudio? Bueno, nos visita en los próximos días Jair Bolsonaro. El jueves de la semana que viene, más precisamente, va a estar aterrizando en Buenos Aires Jair Bolsonaro. Pocas cosas para decir, más que nada la cuestión del acuerdo de libre comercio entre la UNASUR y el Mercosur, entre el Mercosur y la Unión Europea, algún que otro acuerdo económico, pero no mucho más. Para un Bolsonaro que viene bastante castigado de esta semana o de estos 5 meses de gestión, donde realmente la tuvo bastante complicada. Si les parece, primero veamos un informe que preparó Telesur, que perfecto, pero lo tomamos prestado, sí. Donde cuentan lo que es el recorte en educación, que fue uno de los hechos que disparó estas últimas semanas varias protestas. Perfecto, entonces vamos a ver este informe sobre la situación de Brasil. Mirá. Los ciudadanos protestan contra el recorte del 30% del presupuesto para la educación pública en el segundo semestre del año, lo que puede llevar al cierre de al menos 15 universidades. También marchan contra la propuesta de reforma de pensión que aumenta la edad mínima y el tiempo de contribución fiscal para jubilarse. El impacto puede llegar a $6.000 millones, un recorte de 41,9% en el presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología para el 2019. Cabe destacar que el 95% de pesquisas científicas de Brasil son realizadas en universidades e institutos federales públicos. También el 90% de los fondos de costeo ya habían sido bloqueados por Michel Temer, y otras 15 instituciones anunciaron que podrán cerrar antes del fin de año esta situación, la cual desencadenó protestas con más de 1 millón de personas el pasado 15 de mayo y actos en al menos 150 ciudades brasileñas y 11 países este 30 de mayo. Muy bien, 30% en educación y 42% en ciencia y tecnología. Una locura el recorte. Cualquier similitud con la realidad argentina es mera coincidencia. Claro, pero digo, acá, ni siquiera se llega a tanto. Digo, no ha llegado a tanto. Eso es una locura. No, lo que sí es real que en Argentina hay una tradición sindical bastante más grande, más consolidada que en la de Brasil. No quiere decir que no haya en Brasil, al contrario. Hay, pero aquí en Argentina tiene una característica de mucho más ser más confrontativa. Y eso es lo que, por ejemplo, en los 90 evitó que se privatizara la educación o la salud pública, por ejemplo. Claro. Te decía que un Bolsonaro bastante castigado en estas últimas semanas. Hagamos un repaso o recordemos que Bolsonaro llega al poder con el apoyo fundamentalmente de los 3 sectores que se conocen como las 3B, algo mencionábamos en alguna de las ocasiones del año pasado, que es el sector de la religiosa, de Biblia, Buey, que son los agropecuarios o de los agronegocios, y Bala, que es todo el sector militar. Hacia lo interno del gobierno de Jair Bolsonaro hay que calcular que hay por lo menos en 8 ministerios encabezándolo militares. Y una de las particularidades que se está viviendo en estos días, que tiene que ver con la confrontación interna que está habiendo, tiene que ver con quien es el gurú de Jair Bolsonaro, que se llama Olavo de Carvalho. O sea, sería como que el Durán Barba de... Claro. La cuestión es que vive en Richmond.
Estado de Virginia, Estados Unidos. No muy vive bien. en Brasil. Le queda larga la comunicación, ¿no? Claro, Larga pero distancia para- este señor, que es, incluso Bolsonaro recientemente dijo que lo admiraba, etcétera, vendría a ser como el el gurú. referente que tiene, claro. Sí. Bueno, la cuestión es que este referente o este filósofo en las últimas semanas se ha cansado de agredir a distintos cargos militares que están marcando las tensiones que hay hacia el interno del gobierno de Jair Bolsonaro. Como para tener alguna referencia, Bolsonaro ni bien asumió, dijo, o no lo dijo, sino que empezó a gestionar y a hacer de su gobierno algo que esté totalmente alineado con los Estados Unidos. Lo analizábamos, Sí. que podía llegar O sea, a que pasar iba el año casi va a ser pasado. una embajada de Estados Unidos aquí en América Latina. Bueno, los militares fueron uno de los pilares para que eso no sucediera. Los militares de Brasil. Exactamente. Ajá. Se me ocurre la base de Alcántara en el noreste, la base aeroespacial, que se le iban a dar a los norteamericanos, los militares pusieron el grito en el cielo. Perdón, digo, para hacer un paralelismo es como si acá pasara la misma situación y las Fuerzas Armadas se opusieran a las bases militares norteamericanas. De hecho, Moura, el vicepresidente de Brasil, es militar, incluso de más alto rango que Jair Bolsonaro. Bolsonaro es un reservista. Bueno, la cuestión es que en semanas recientes Moura estuvo en China y estuvo hablando de la importancia que tiene China para el Brasil. Incluso deslizó la posibilidad el interés de Brasil en la nueva ruta de la Franja y de la Seda, que es lo que vendría a ser la ruta de la seda que antes se conocía. Es lo que está sucediendo ahora con China, que va a cambiar seguramente el rumbo de la economía a nivel global. Pero en medio de una crisis económica entre Estados Unidos y China. Sí, en medio de una disputa comercial feroz. Bueno, Brasil se mete en esa disputa, por lo menos Bolsonaro intentando meterse del lado de los Estados Unidos, Moura le está poniendo freno a esa situación. Y otra de las cosas que es claramente un lugar que también hay disputas hacia el interno de los militares es la cuestión de la soberanía. Siempre los militares brasileños fueron de tener un concepto de soberanía bastante importante. La cuestión es que este es uno de los ejemplos que marca las contradicciones hacia el interno. La imagen de Jair Bolsonaro no para de bajar. Desde abril hasta ahora, según encuestas que se hicieron, bajó 5%. Era de 31 la imagen negativa contra 26, 27 la positiva. Ahora es de 36 la negativa, la imagen muy poco negativa. tiempo de gobierno, o sea, Muchísimo. muy poco tiempo. Y decíamos fuera de aire, una de las cosas que marcó la pauta fue precisamente el desfinanciamiento educativo. El desfinanciamiento educativo generó en las últimas semanas 2 movilizaciones muy masivas la primera en más de 150 ciudades de Brasil, la segunda en más de 100. Se habla de miles de personas movilizadas, incluso las que no pertenecen a ningún partido político ni a ninguna organización, porque al igual que en Argentina, la cuestión de la educación es un derecho conquistado por los brasileños que no están dispuestos a ceder ante esa situación. El ataque no es solamente a la educación, es también a ciencia y tecnología. En realidad hay algunos analistas que hablan de como 4 ejes de agresión de las políticas de Jair Bolsonaro. Una tiene que ver con la reducción del Estado, veamos Macri. Otra tiene que ver con el ataque a las minorías, a la cantidad de exabruptos misóginos, homofóbicos que ha tenido Bolsonaro. La cuestión de sacar derechos a los trabajadores y las trabajadoras. Y ahí digamos, un abanico. Es un abanico Sí. bastante interesante. Me interesaba rescatar. Sí, ahora, pero para cerrar, ¿viene Bolsonaro a la Argentina a qué? ¿Un punto clave? ¿A qué viene a encontrarse con Mauricio Bolsonaro Macri? aseguró que era por el rechazo, la tardanza en venir a la República Argentina. Es la primera vez que va a venir durante como presidente. Tardó 6 meses, algo llamativo. Le otorga la responsabilidad a que las negociaciones por el Acuerdo de Libre Comercio entre Mercosur y la Unión Europea estaban trabadas y que ahora más o menos se habrían acomodado los planetas, pero la realidad es que viene a eso y alguna otra cosa más. Y obviamente en un fuerte respaldo a Mauricio Macri en plena campaña electoral. Hay que recordar que antes de venir tuvo 8 intervenciones Jair Bolsonaro a la prensa diciendo que apoyaba a Macri y que Cristina era... De hecho, a Cristina la llamó Dilma Fernández.
Tremendo. Bueno, muchas gracias, Nico, por haber venido. Vamos a estar hablando seguramente las próximas semanas también, porque algo va a dejar la visita a Bolsonaro aquí a la Argentina. Vamos a estar analizándola. Gracias por venir. ¿Sí? Por favor.